A todos una buena tarde, alegrarme de que ustedes estén ya nuevamente en clases y también congratularme por las notas que obtuvieron en su examen parcial. La mayoría de ustedes obtuvo notas muy interesantes. Estoy muy complacido con eso de las notas porque pues, la mayoría pasaron de la media y eso es fundamental para mí porque quiero entender de que han aprendido algo, en cierta forma han ido entendiendo. Yo tenía la intención con este examen, se los había advertido a ustedes, de que íbamos a integrar normas del juicio ordinario con los procesos de conocimiento oral sumario que habíamos ya analizado y la mayoría lo hicieron bien. Entonces es bien importante porque si yo hablo de medio de impugnación, son medios de impugnación para cualquier proceso y ustedes lo aplicaron bien, supieron también manejar plazos y términos en juicio sumario, en juicio oral, no importaba si decía sumario de tal cosa, sumario del otro. Donde encontré algunos defectos en el examen era que algunos, cuando yo hacía una pregunta, solo decían sumario. Recuérdense que nosotros hemos visto juicios de conocimiento como el ordinario, el sumario, el oral, el arbitral, pero entre el juicio oral y sumario hay subdivisiones porque ahí se establece qué materia. Entonces, si ustedes en una demanda, en un tribunal, plantean un juicio sumario, solo así, sin decir si es un sumario interdicto, es un sumario de rescisión, un sumario de entrega de bien, entonces el juez podría rechazárselos. O a la inversa, si ustedes dicen vengo a promover un interdicto, pero no dicen que esa la vía sumaria, lo mismo. Eso siempre hay que completarlos. Es sumario interdicto de obra nueva y peligrosa, sumario interdicto de apego o deslinde, porque así es como se presenta y así es como está regulado en nuestra legislación. Como les digo, si ustedes cumplen con lo que dice la ley, basado en el principio de legalidad, no tendría que existir ninguna razón o motivo para que el juez rechace la demanda por esa circunstancia. Entonces, eso tengan ustedes muy presentes para ello. Dentro del plazo establecido por el reglamento, recibí la solicitud de dos personas de revisión de examen. Kimberly Elizabeth, no sé si está por acá ahorita, en este momento. Sí, licenciado, buenas tardes, aquí estoy. Kimberly, ok. Tengo aquí su prueba y como se lo había yo escrito, vamos a hacer una revisión de su prueba, vamos a hacer frente a todos, porque mi idea también es ir explicándoles a todos la prueba. Igual está Andrés Esteba Carranza. La prueba es la misma, Andrés. Ya vi que por aquí anda también. La prueba es la misma, lo que ha variado son la posición de las preguntas. Yo voy a explicar, voy a revisar el de Kimberly porque ella fue la que hizo la primera solicitud. E igual, si usted tiene alguna duda, me podrá preguntar también. En el caso de Kimberly, ella obtuvo 8 puntos. En el caso de Andrés, obtuvo 21. Y como les decía, mi intención es que en esta revisión que vamos a hacer, que va a tardar unos 15 minutos, podamos ir captando nosotros en qué nos equivocamos a la hora de nuestra evaluación, para aquellos que tienen algunas dudas todavía de su prueba. En el caso de Kimberly, voy a responder en primer lugar las preguntas que ella contestó bien y después me voy a dirigir a las preguntas que ella contestó erróneamente. La primera pregunta establece de un juicio ordinario. Quiero que ustedes me ayuden también, por favor. En un juicio ordinario, eh, promovido en contra de su cliente, la señora María Eugenia Soto Aguirre, ¿en qué plazo se interpone un recurso de casación? ¿Se recuerdan ustedes en qué plazo se interpone un recurso de casación? 15 días. Muchas gracias, le agradezco muchísimo. 15 días, que por supuesto, así es. 15 días, esa respuesta está correcta. A su oficina comparece la señora María Eugenia Soto Aguirre manifestándole que en un terreno que linda con su propiedad se encuentra un árbol próximo a caer. Teme que el mismo ocasione daño a su vivienda y desea obtener una orden judicial para derribar. ¿Lo que van a promover ustedes acá? Un juicio sumario de interdicto de obra peligrosa. Gracias, correcto, así es, Flor María, así es. Es un juicio sumario de interdicto de obra peligrosa. De ahí tenemos otra pregunta correcta contestada por Kimberly. Notifican una demanda de un juicio sumario interdicto de despojo promovido por su cliente, la señora María Eugenia Soto Aguirre. ¿Dentro de qué plazo debe interponerse una excepción previa, preclusiva? En un juicio sumario, ¿qué plazo hay que interponer una excepción previa, preclusiva?
2 días. Los primeros 2 días. Gracias, Diego. Gracias, Flor de María. Los primeros 2 días, correcto. ¿Qué medio de impugnación procedería en contra de un auto que resuelve una excepción previa dentro de un juicio de menor cuantía, promovido por su cliente, la señora María Eugenia Soto Aguirre, y el mismo contiene términos ambiguos? ¿Qué recurso es? Expresión previa de demanda defectuosa, licenciado. No, digo, ¿qué medio de impugnación? Un remedio procesal de La ampliación. aclaración. Aclaración, ajá. Es aclaración. Es la aclaración. En términos ambiguos, aclaración, se ha omitido algo, ampliación, y si no estamos de acuerdo con la sentencia, pues apelación, por supuesto, ¿verdad? De ahí hay otra pregunta también correcta, contestada. Usted probó un juicio sumario de entrega de bien mueble a requerimiento de su cliente, la señora Eugenia Soto Aguirre. ¿Cuánto tiempo se habrá aprobado este proceso sumario de entrega de bien mueble? 15 días. Gracias, muy amable, Flor de María. Usted, dentro de un juicio sumario de interdicto de obra peligrosa promovido por su cliente, la señora María Eugenia Soto Aguirre, pretende probar los hechos con un medio de prueba directo. ¿Cuál es el medio de prueba directo con el que podemos probar los hechos? Reconocimiento judicial. Solo Flor de María me contesta. ¿Qué está pasando, mis estimados amigos? Miren, una preguntita, está por acá Jacqueline Reyes. Vaya, Jacqueline, ¿y por qué no me contesta usted? La felicité, la felicité y ahora no me contesta o no la sabe. No, bien. Ah, bueno, ¿no? Ay, no me arrepiento. Bueno, Jacqueline sacó Gracias, 30 Luis. puntos, yo quería, la felicité por Classroom y por supuesto lo voy a hacer acá porque obtuvo 30 puntos, quiere decir que no falló ninguna de las preguntas y me alegra mucho por eso. Entonces, un reconocimiento judicial y una última pregunta contestada buena. Dentro de un proceso sumario de rescisión de contrato promovido por su cliente, la señora María Eugenia Soto Aguirre, usted no se encuentra de acuerdo con la sentencia, ¿dentro de qué plazo interpone un recurso de apelación? 3 días, licenciado. Gracias, Andrés. 3 días, muchas gracias. Y la última, que estaba aquí en un juicio mercantil promovido por un cliente, por su cliente, el señor María Eugenia Soto Aguirre. Usted pretende interponer una nulidad por violación de ley. ¿En qué plazo debe interponerla? 3 días. 3 días para una nulidad. Bueno, todas las preguntas acá. Hubiera sido un sumario de desocupación, de entrega de bien, rescisión de contratos, los plazos son los mismos. Entonces, eso es una forma de manejar para que no nos digamos, es que esto es así, en este juicio aquí es en el otro. No, en un sumario el procedimiento general es exactamente el mismo. En el oral ha cambiado en algunos aspectos. Ahora vamos a ver las respuestas que tuvo malas Kimberly, y que fueron muchas, por sí opuesto. En un proceso de arbitraje promovido por su cliente, la señora María Eugenia Soto Aguirre, ¿qué recurso procede en contra del laudo arbitral? A ver, ¿quién se recuerda? El recurso en contra del laudo arbitral. La revisión, Lic. Tan amable, dije exactamente la revisión. Aquí me pusieron casación, está mala. La casación explicaba ya no existe dentro del proceso de arbitraje. Yo expliqué que la ley de arbitraje ya solo estableció la revisión, entonces ya no procede la casación en materia de arbitraje. Luego dice, en un juicio oral promovido por su cliente, la señora María Eugenia Soto Aguirre, usted no se encuentra de acuerdo con una sentencia que omitió resolver sobre un asunto pretendido por ustedes. ¿Qué medio de impugnación interpondría? Estamos hablando de una sentencia donde se omitió resolver sobre un punto. ¿Qué medio de impugnación? Ampliación, licenciado. Gracias, ampliación, correcto. Ampliación, aquí me pusieron apelación. Luego, en un juicio sumario promovido por la señora, usted interpone una excepción previa de falta de personalidad. ¿Cuál es el trámite de esta excepción previa? Son los 2 días que se tiene que interponer, ¿verdad, Lic? No, ese es el momento para interponerlo. ¿Cuál es el trámite de una excepción previa? Los incidentes. Incidentes. Incidentes, es un incidente. Todas las excepciones previas se tramitan en incidente. Esa es la respuesta. No puse en qué momento hay que interponerla, en qué plazo hay que interponerla, sino cuál es el trámite de una excepción previa. Es incidente. Aquí me pusieron, se interpone 2 días después de la demanda. Y así tampoco es, son 2 días después de la notificación de la demanda, en todo caso, para interponerla, no de la demanda.
Usted va a interponer una reposición en contra de un auto originario de una sala entre un juicio sumario de responsabilidad civil de empleo público. ¿En qué plazo se interpone una reposición, amigas y amigos? 24 horas. 24 horas, licenciado. Gracias. 24 horas, aquí me pusieron 48, correcto. 24, no son 48. En un juicio oral de rendición de cuentas, ¿por cuánto tiempo se da audiencia a la otra parte de un incidente? 2 días, licenciado. No, 24 horas. 24 horas. Los incidentes son 2 días en cualquier incidente, menos en juicio oral, donde son 24 horas. En juicio oral los incidentes son 24 horas, en cualquier otro incidente son 2 días. Aquí era un juicio oral. Aquí pusieron 2 días y eran 24 horas. A su oficina comparece María Eugenia Soto Aguirre, indicándole de palabra dio un préstamo al señor Jorge Monzón por la cantidad de 2,000 quetzales, los cuales deberá de haber pagado hace más de un mes. En tal sentido, solicita su servicio a efecto que obtener la condena y el respectivo pago de dicha cantidad de dinero. ¿Qué promovería? Un juicio oral de Juicio oral Ejecutivo. de ínfima cuantía. Oral de ínfima cuantía, correcto. Es un juicio oral de ínfima cuantía. Aquí me respondieron sumario de rescisión de contrato. Luego a su oficina comparece la señora María Eugenia Soto, manifestando que la inquilina Juana María Mérida desocupó el bien que le arrendaba, habiendo dejado una deuda de 15,000 quetzales en concepto de servicio telefónico, y desea que realice lo que corresponda para obtener el pago. ¿Qué promovería? Es el juicio sumario de Juicio arrendamiento. sumario de Muy arrendamiento. bien, correcto, correcto. Es un juicio sumario. Todos los asuntos que vengan del contrato de arrendamiento se tramitan en juicio sumario. Aquí me pusieron juicio sumario de rescisión de contrato. La rescisión de contrato es otra cosa. Es cuando alguien cumple una parte del contrato o cumple y la otra parte no cumple. Quiere uno que se le devuelva lo anterior. No es exactamente esto. Luego dice, su oficina comparece la señora María Eugenia Soto Aguirre. No, perdón, esta ya está. ¿Qué requisito debe cumplirse dentro de un juicio oral de alimentos para que el juez cite a la otra parte a prestar declaración de parte? Que se presente la aplica. Que se acredite el derecho del alimentista, ¿no? No, que se presente la aplica. Recuérdense ustedes que eso, bueno, lo pregunté en el semestre anterior, creo, junto a un par de exámenes. Si implica, no hay declaración de parte. Si les acredita cualquier cosa, si se presenta la demanda, si se emplaza, no. Si ustedes quieren que la otra parte comparezca a prestar declaración, deben de presentar la aplica. Sin la aplica, no hay declaración. Entonces la respuesta es, la aplica, presentar la aplica. Muchos solo pusieron aplica y estaba bien. Aquí me pusieron, vamos a ver, el documento que demuestre que es hijo, cónyuge, no, ese demostrar el parentesco es solamente para que le trámite el juicio oral y fijen una pensión provisional, pero no es para eso. La otra pregunta es si se promoviera un juicio ordinario en contra de su cliente, la señora María Eugenia Soto Aguirre, y existiera un acuerdo arbitral que defensa podría plantearse. Una excepción de incompetencia, creo que era, ¿verdad? Sí. Sí, de excepción previa de incompetencia, correcto, eso es. Dice la ley de arbitraje que existiendo un acuerdo arbitral, si la otra parte opta por irse a la vía común, entonces se le puede plantear una excepción previa de incompetencia. Aquí me pusieron que no se habrá acordado, que no se haya acordado el arbitraje, no está malo. Luego, usted a requerimiento de su cliente, la señora fulana tal, debe promover una acción con el objeto de rescindir un contrato de compraventa que su cliente cumplió y la parte demandada no ha cumplido. ¿Qué promovería? Juicio sumario de rescisión de contrato, licenciado. Gracias, Andrés. Juicio sumario de rescisión de contrato. Aquí pusieron juicio oral de entrega de cosa. La entrega de cosa no es juicio oral, sino es sumario y tampoco es eso, ¿verdad? Usted pretende promover un arbitraje a requerimiento de su cliente, la señora María Eugenia Soto Aguirre, pero no a través de una institución. ¿Qué clase de arbitraje promovería? Ad hoc. Ad hoc. Muchas gracias, Diego. Ad hoc es lo que se contrapone al institucional. Lo nacional se contrapone a lo internacional, la equidad se contrapone al derecho y el a priori se contrapone a la posteriori. Gracias. Usted pretende promover bueno, y aquí me pusieron no, es ad hoc. ¿Qué clase de arbitraje es aquel que los árbitros resuelven conforme a su leal saber y entender? Equidad. De equidad.
de derecho me pusieron aquí, es de equidad. Indique un proceso en el cual la rebeldía significa aceptación de la demanda o confesión de los hechos. Menor cuantía. Menor cuantía no. Menor cuantía no. Ínfima cuantía, perdón. Ínfima de cuantía. familia, Captancia, Alimento. dice acá. Cactancia. de familia. Rendición de cuentas. Cualquiera de esas estaba correcta. Rendición de cuentas, ínfima cuantía, alimentos, cactancia estaba correcta. Aquí me pusieron el no contestar la demanda. No tiene nada que ver. Luego me preguntan dentro de un proceso sumario, interdicto de apego deslinde, promovido por su cliente, el juez violó el procedimiento en una diligencia de reconocimiento judicial. ¿Qué medio de impugnación interpondría al violar el procedimiento? Una nulidad. Unidad. Una nulidad, correcto. Miren, aquí no dije que fuera nulidad, aquí sería una nulidad por vicio en el procedimiento, pero solo con poner nulidad estaba correcto. Aquí me pusieron, vamos a ver. Revocatoria. No está bien. En un juicio oral de alimentos promovido por la... ¿En qué plazo después de la segunda debe señalarse la tercera audiencia? 10 días. 10 días, licenciado. 10 días. Muchas gracias. 2 días le pusieron acá. Dentro de un proceso oral promovido por su cliente, fulano de tal, se dictó una resolución de trámite que a su criterio es contraria al procedimiento establecido en la ley. ¿Qué plantearía? La revocatoria. Gracias, revocatoria, gracias, Revocatoria. Jacqueline. Revocatoria, aquí me pusieron nulidad. La nulidad, cuando es una resolución de trámite, es revocatoria. De ahí los señores Carlos López, Francisco García constituyeron mediante escritura número tal, autorizada por notario tal, entidad hombres de paz, sociedad anónima. Dentro de una de las cláusulas de la escritura de constitución se redactó un acuerdo por el cual ambos acordaron como medio de alternativo a la resolución de los conflictos que se resolviera conforme a derecho, excluyendo la controversia de la jurisdicción del órgano judicial. ¿Qué plantearían? Arbitraje. Excepción de capacidad. Arbitraje. Es arbitraje, pero es arbitraje de derecho. Por eso le puse conflicto de derecho, arbitraje de derecho. Aquí me pusieron juicio oral de jactancia. En un juicio oral de alimentos promovido por su cliente María Eugenia Soto Aguirre, usted va a interponer una excepción previa. ¿En qué momento procesal? En la primera audiencia de interponerse. A contestar la demanda. Contestar la demanda. Al contestar la demanda. Aquí me pusieron 2 días después de la demanda. De ahí, en un proceso de arbitraje promovido por su cliente, señora fulana tal, cuya cuantía es de 40,000 quetzales, conteste, si no hay acuerdo, ¿cuántos árbitros forman el tribunal arbitral? 1, licenciado. 1, licenciado. Un árbitro. Aquí me pusieron 3. De ahí, usted promueve un juicio oral de jactancia a solicitud de su cliente, la señora fulana tal. ¿En qué plazo debe señalarse de ser necesario una segunda audiencia? 15 días, licenciado. 15 15 días. días. Gracias, 15 días. Aquí me pusieron 5 días. Luego la última, sobre qué es lo que debe conciliarse en la primera audiencia en juicio de división de la cosa común. Designación del notario. Designación del notario que hará la partición. Hay que ponerse de acuerdo sobre quién es el notario que va a hacer la partición. Exactamente. Eso es, aquí me pusieron que exista, no, la copropiedad me pusieron. No. Pero bien, miren, esto es un ejercicio porque mi idea es, escucho, no, yo me imagino que la mayoría saben las respuestas, pero no contestan, alguien se les adelanta, tienen ganas de contestar, no se atreven, bueno, no importa. Lo importante es que esto sea un ejercicio para ello. Y quisiera preguntarles a todos y principalmente a quienes me solicitaron la revisión, en este caso a Kimberly y Andrés, si tienen alguna duda en relación a esto. En el caso de Andrés, las malas que tiene es que solo me puso arbitraje, no arbitraje de derecho, la primera pregunta. No me puso lo de la aplica, sino me puso que quitar la representación. Me puso excepción de litispendencia, cuando era excepción de incompetencia. Me dejó en blanco la pregunta 16 sobre los árbitros que resuelven conforme su leal, saben entender que son de equidad.
Me planteó la nulidad en contra de una sentencia que omitió resolver sobre un asunto. Las sentencias no son objeto de nulidad, quise aclaración, ampliación, en todo caso, apelación. Me puso como medio de prueba directo la representación judicial, ¿no? Era el reconocimiento judicial, no la representación judicial. Me imagino que no se recordó muy bien. De ahí me planteó en un contrato de compraventa, no me puso rescisión de contrato, juicio sumario nada más, es sumario de rescisión de contrato, como he explicado. El trámite, una excepción, que es el trámite incidental, que fue lo que puso malo. Y de ahí, la última pregunta, el respectivo pago de dicha cantidad de dinero que promovería. En el caso de 2.000 quetzales, que era un juicio oral de ínfima cuantía, me puso una declaración de parte. Me imagino que él quería hablar de una prueba anticipada, pero se llama prueba anticipada, declaración jurada sobre hechos personales, no se llama declaración de parte, porque todavía no hay partes. Cuando es una declaración jurada sobre hechos personales, es previo al proceso, no hay partes. Ya cuando hay partes, se llama declaración de parte, pero ahí no la puede promover si previamente no promovió un juicio. Así que les pregunto, tanto a ambos solicitantes de la revisión, Andrés y a Kimberly, así como a cualquiera de ustedes, si tienen alguna duda, quieren que les aclare algo más de este examen, yo con mucho gusto lo hago, este es un buen momento para hacerlo. Disculpe, licenciado, si yo tenía duda, ¿me podría repetir lo que dijo acerca de esa declaración como jurada y declaración de parte? Sí, Andrés. Cuando yo explicaba en algún momento las pruebas anticipadas, recordé que había una declaración jurada sobre hechos personales, así se llama. Es típicamente una declaración, es igual a la declaración de parte. De hecho, se aplican las mismas normas. Usted quiere pedir una declaración, antes de un juicio, pedir una declaración de la parte a la que usted va a demandar, plantea una prueba anticipada de declaración jurada. Y pide a la parte que llegue, presenta la aplica, le dirige preguntas y usted forma un pequeño expediente como prueba anticipada. Aquí se llama declaración jurada sobre hechos personales. Así se llama la prueba anticipada. Ahora, cuando usted ya está en un juicio sumario, ordinario, oral, y usted quiere que la otra parte preste y confiese, usted pide la declaración de parte. Ambas pruebas buscan la confesión, solo que una se presenta antes del juicio, se llama declaración jurada sobre hechos personales como prueba anticipada, y la otra se llama declaración de parte. Como le reitero, lo que buscan. Y yo explicaba en su oportunidad, y vamos a verlo a partir del día de hoy, que un título ejecutivo es la confesión prestada judicialmente. Entonces, si usted quiere obtener un título de ejecución, podría llamar al deudor a que haga una declaración jurada sobre hechos personales y confiese que le debe dinero, que el dinero ya es exigible, que no se lo ha pagado, y ese documento le podría constituir título de ejecución, pero no dentro de un proceso, sino previamente a plantear el proceso. Excelente, licenciado, sí. Y con el tema ese de la respuesta donde puse solamente sumario, no me recuerdo muy bien la pregunta, siempre debo poner juicio sumario de lo que me esté preguntando. Sí, Andrés, ¿sabe qué pasa? Que si usted llega y le dice al juez, vamos a ponerlo de dos maneras. Vengo a promover un interdicto de despojo, el juez le va a decir, bueno, ¿qué vía es ordinaria, es sumaria, es oral? ¿Qué vía? Entonces, un sumario, interdicto de despojo. Si usted vengo a promover un sumario, no le dice de qué, le va a preguntar, es interdicto, es una rescisión, es una entrega de bien mueble, es un arrendamiento. Entonces, se denomina así, vengo a promover juicio sumario de tal cosa, juicio oral de tal cosa. Así debe de establecerse, ¿no? Muy bien, muchas gracias, licenciado. Ya estoy claro. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, el día de hoy vamos a introducirnos ya a los procesos de ejecución. El tema va a ser corto por dos cosas. Primero, porque es una parte introductoria, es una parte general. Y aparte de eso, les cuento que no estoy en muy buenas condiciones de salud. Estoy en este momento con un gran malestar de amígdalas, pero vamos a tratar de avanzar y entrar con esta parte general. Es una parte muy corta, tardaré unos 15, 20 minutos para explicarla. Y el día jueves yo ya voy a hablar individualmente de los procesos de ejecución. Cuando nosotros hablamos de ejecución, viene siendo un sinónimo de cumplimiento. Es decir, si alguien dice, mira, ya ejecutaste tal cosa, ya cumpliste con tal cosa. O sea, la palabra ejecución viene siendo un sinónimo de cumplimiento. Pero ¿qué es lo que se cumple? Bueno, se cumplen las obligaciones. Entonces, el tema medular sobre el que recorre este tema de procesos de ejecución son las obligaciones. Y yo voy a tratar de recordarles a ustedes qué es una obligación. Me acuerdo ya a lo lejos.
Dice que la obligación es una relación jurídica que existe entre dos personas, una llamada acreedora y otra deudora, por la cual la parte acreedora puede constreñir al deudor en un dar, en un hacer o en un no hacer. Entonces, la obligación consiste en aquella relación en la cual un acreedor puede exigir de un deudor un dar, hacer o un no hacer. Y también les debo recordar que la ley regula las fuentes de las obligaciones. Es bien interesante porque también cuando ustedes estudiaron García Maínez, si es que lo leyeron en el primer año, se pusieron a leer las fuentes del derecho. Ustedes saben que las fuentes del derecho es la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios, ¿verdad? Pero nosotros hacíamos a son de broma porque antes existían dos fuentes en la facultad, la que está en el edificio central y la que está en el edificio S7, en el C2 y en el S7. Y cuando preguntaban cuáles eran las fuentes de derecho, decían los estudiantes la del S2 y la del S7. Bueno, las fuentes del derecho son distintas a las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones de conformidad con el Código Civil nacen del contrato, normalmente. Entonces, cuando ustedes hacen un contrato, el contrato es un mecanismo para crear derechos y adquirir obligaciones. Ese es el contrato. Cuando ustedes hacen un contrato, lo hacen con ese objetivo. O sea, los contratos normalmente la idea es que surjan derechos y obligaciones. Y entonces una primera fuente de las obligaciones son los contratos. Pero hay obligaciones que nacen, por ejemplo, de hechos lícitos sin convenio. Por ejemplo, una promesa de recompensa, por una oferta al público, por ejemplo, una rifa, un sorteo de algo. Entonces, yo les daba un ejemplo en una oportunidad y les decía qué sucede cuando yo ofrezco un sorteo de un vehículo, vendo números, ustedes compran el número y automáticamente ustedes ganan, yo tengo una obligación, es unilateral porque nunca hubo un contrato entre ustedes, yo ofrecí a cambio de comprar un número al ganador darle un automóvil. Entonces, yo adquiero una obligación de entregar un automóvil. Si yo no entrego ese automóvil, pues ya la ley dice que tengo un procedimiento para poder exigirlo, que es el sumario de entrega de bien mueble que no sea dinero. Y el juez en un juicio va a condenarlo a entregarme el automóvil. Otra obligación proveniente de un hecho lícito sin convenio es la promesa de recompensa. Si yo a ustedes les ofrezco en recompensa algo por algo que ustedes puedan hacer y ustedes lo hacen y yo simplemente me hago el desentendido, me promueven un juicio que no tiene una vía especial, tendría que ser un ordinario, y en la sentencia el juez condenarme a entregar lo que yo había ofrecido en recompensa. Bien, estoy hablando de algunos ejemplos. Y hay obligaciones provenientes de hechos y actos ilícitos. Y la ilicitud se da, por ejemplo, en un accidente de tránsito, cuando yo ocasiono daños o perjuicios, golpeo a una persona, la mando al hospital y la persona pasa un mes sin poder trabajar, aparte tuvo que pagar servicios médicos y yo tengo que resarcirle en todo esto. Si yo cumplo con eso, si yo ejecuto eso, no habrá ningún problema, pero si no, pues habrá que promover una acción, en este caso, para que en una sentencia se condene a la persona. Entonces, las obligaciones hay que cumplirlas, pero muchas de las obligaciones deben de constar para que se promueva una ejecución en un título que se llame título de ejecución. Si la obligación no consta en un título de ejecución, tengo que promover un juicio de conocimiento. Me explico de otra manera. Si yo con ustedes tengo un accidente de tránsito donde ustedes me chocan mi carro, me lo destruyen, que vale 100,000 quetzales, pero llegamos a un acuerdo y ustedes me firman un documento legal ante un notario donde se reconocen pagarme los 100,000 quetzales de los daños en un plazo de tiempo, yo tengo un título, no tengo que ir a promover un juicio ordinario. Pero si ustedes no se reconocen de eso, tengo que promover un juicio ordinario para que en la sentencia los condenen y la sentencia sea mi título. ¿Qué sustituye? La sentencia es un título de ejecución, el acuerdo a que arribamos ante un notario también es un título de ejecución. Entonces, siempre he dicho yo, y es un refrán que se maneja entre el grupo de abogados, a mí me gusta utilizarlo mucho, más vale una mala negociación o un buen juicio. Entonces, si ustedes dentro de una negociación pueden obtener un título de ejecución, es mejor. Casualmente hoy platicaba con un par de amigos con los que desayunaba y me decía una de ellas, que es auditora y que no es abogada, me decía, mire, Lick, a mi hija la citaron de parte de una tarjeta de crédito para decirle que le iban a decretar el embargo de sus salarios y no pagar la tarjeta de crédito. Pero mi hija lo que hizo fue firmar un convenio con la tarjeta de crédito. Bueno, ¿qué pasó? La tarjeta de crédito, para promover y que la condenen a pagar el saldo de la tarjeta de crédito, tuvo que haber tratado un juicio sumario, porque es un asunto mercantil. Entonces, los asuntos mercantiles tramitan juicio sumario. La empresa tuvo que haber promovido un juicio sumario y obtener una sentencia donde condenaban a pagar todos esos gastos que la señora hizo con la tarjeta de crédito. Pero la empresa muy inteligente le dijo, véngase con nosotros, le vamos a hacer un descuento y hagamos un convenio. Hicieron un documento
título ejecutivo. Entonces, con ese título ejecutivo ya no tienen que ir a promover un juicio sumario, porque ya tienen un título ejecutivo. Entonces, los procesos de ejecución lo que buscan, tal y como expliqué cuando hablamos de los procesos atendiendo su función, es hacer cumplir un derecho que ya se encuentra previamente establecido. Recordemos que esto viene normalmente de aquella facultad de la jurisdicción. Ustedes se recuerdan que el juez tiene una facultad de conocimiento, o sea, el notio, una facultad de convocatoria, el vocatio, una facultad de decretar medidas coercitivas, el coertio, una facultad de decisión, que es el judicium, y una facultad de hacer cumplir lo que él decide, que es el executio. Pues ese executio es realmente el poder que le permite al juez exigir a alguien que debe el cumplimiento de su obligación, de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, cuando las obligaciones se ejecutan voluntariamente, no hay ningún problema. Porque eso es lo normal, que alguien debe, que pague, que alguien se comprometa a hacer y que haga, que alguien se obligue a dar y que dé. Eso es lo normal. Pero cuando la persona se niega existiendo un título de ejecución, entonces aparecen las ejecuciones forzosas. Y las ejecuciones forzosas son las que vamos a ver nosotros en el libro 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esas son las ejecuciones a las que nos vamos nosotros a referir. Estas ejecuciones del libro 3 del Código Procesal Civil y Mercantil nos van a servir entonces para hacer cumplir un derecho previamente establecido. Pero previamente establecido, ¿dónde? En un título llamado título de ejecución o título ejecutivo. Yo quiero que quede claro, si no hay título, no hay ejecución. Y el título no es cualquier cosa. El título no es cualquier documento. El título de ejecución es un título que la ley reconoce como título de ejecución y que por supuesto contiene una obligación de dar, hacer o no hacer y ya exigible. En otras palabras, si yo tengo un documento cualquiera que la ley no le da la calidad de título de ejecución, solo me servirá de prueba para un juicio de conocimiento. Un documento privado sin legalización de nada, un documento que firmamos usted y yo, donde yo me comprometí a pagarle 10,000 quetzales, pero no lo autorizó ningún notario ni lo reconoció ante juez, eso le sirve a usted para promover un juicio oral de ínfima cuantía por ser 10,000 quetzales. Si el documento fuera privado de 40,000 quetzales, para promover un juicio oral de menor cuantía. Y si fuera de 90,000 quetzales, para promover un juicio ordinario. Pero si ese documento contiene una firma legalizada, me olvido de los juicios orales u ordinarios y me voy a promover una ejecución, porque ese documento con firma legalizada ya constituye título de ejecución. Pero ¿qué tiene que contener el título de ejecución? Una obligación, dar, hacer o no hacer. Si yo tengo un testimonio de una escritura pública de una identificación de personas, no contiene ninguna obligación. Pero si la escritura pública contiene una obligación de entregar un carro, de entregar dinero, de hacer una obra, de no hacer algo, sí contiene una obligación. Y además, ese título debe ser exigible. Yo no puedo ir a promover una ejecución de un título que se vence en diciembre de este año, porque todavía no tiene exigibilidad. O de un vehículo que tienen que entregarme a finales de septiembre de este año, porque todavía no hay exigibilidad. Entonces, el título debe contener una obligación que ya es exigible porque ya se cumplió el plazo para hacerla cumplir. Entonces, esto es lo que constituye una ejecución procesal, un procedimiento por el cual el ejecutante, recuerda que así se llama el demandante o acreedor, exige al ejecutado o deudor ante un órgano jurisdiccional el cumplimiento forzoso de una obligación exigible contenida en un título de ejecución. Puede ser judicial, típicamente judicial, una sentencia de un juicio ordinario, sentencia de condena de un juicio ordinario, una sentencia de condena de un juicio oral, una sentencia de condena de un juicio sumario. Ejemplo, una sentencia de condena de juicio sumario, la que condena a pagar las rentas, de un juicio oral, la que condena a pagar alimentos, de un juicio ordinario, el que condena a pagar un monto de daños y perjuicios. Entonces, eso es un título judicial. Y un extrajudicial, una escritura pública de algo, un documento privado con legación de firmas de algo, una transacción celebrada en escritura pública. Bueno, de esos títulos yo voy a hablar oportunamente, porque tienen que aprender ustedes también cuáles son los títulos que se pueden ejecutar. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este proceso de ejecución? Pues el fin primordial es hacer cumplir el derecho que ya fue reconocido en un título de ejecución. Reconocido ya sea voluntariamente por quien adquirió la obligación o forzosamente por decisión de un juez.
Tenga muy presente que aquí no discutimos la existencia o inexistencia de un derecho. El derecho ya existe. El derecho ya debe constar en un documento conocido como título de ejecución. Yo no puedo ir a alegar una ejecución si no tengo el derecho en un título de ejecución. Entonces tiene que existir el título, y si existe el título, pues puedo ir a promover la ejecución. ¿Qué características tiene un proceso de ejecución? Bueno, en primer lugar, diría que la primera característica del proceso de ejecución es su finalidad, que es hacer cumplir forzosamente una obligación exigible. Forzosamente, ¿por qué? Porque si no cumple, pues entonces el juez le va a embargar bienes y con sus bienes se va a cumplir la obligación pendiente. Entonces es forzoso. Ese va a ser el mecanismo, exigir de manera forzosa al deudor el cumplimiento de una obligación. Y el segundo aspecto es que siempre tiene que haber un título de ejecución. Se requiere esa cuestión como un aspecto obligatorio, no hay ejecución sin título, solo si existe título hay ejecución, de tal manera que si un día yo les digo a ustedes, voy a adelantarme un ejemplo, quiero promover un proceso en contra de un señor que me debe 10,000 quetzales y firmó un documento privado, y le voy a poner otro ejemplo, el mismo señor que me dé los mismos 10,000 quetzales en un documento privado con legalización de firmas, ¿qué van a hacer? En el primer caso hay que promover un juicio de conocimiento y eso va a servir de prueba, un juicio como son 10,000 quetzales, un juicio de ínfima cuantía, y en el segundo proceso voy a promover una ejecución. Me voy a obviar el juicio de conocimiento porque si yo no tengo título, el documento privado sin legalización me va a servir de prueba para obtener una sentencia en el juicio oral de ínfima cuantía, sentencia que será mi título de ejecución. Mientras que si el documento está firmado y legalizado por un notario, ya tendré título de ejecución y tendré que obviar, no tendré por qué plantear un juicio de conocimiento para obtener una sentencia. Y aquí vamos a hablar de 3 elementos importantes de la ejecución. Los 3 elementos son necesarios para que exista un proceso de ejecución. Y para eso voy a utilizar un pequeño ejemplo, parte verdad, parte mentira, parte inventada, que les quiero comentar que traslado yo para tratar de explicar esto. ¿Qué sucede? Que hace 38 años, cuando acabamos de graduarnos, un compañero, le hablaron, recién puesta a su oficina, le hablaron para promover una ejecución. Le presentaron un título de ejecución por 5 millones de quetzales. No, 10 millones de quetzales. Promover una ejecución de 10 millones de quetzales conforme al arancel corresponde cobrar más o menos 1,5 millones de honorarios. Y hace 38 años, cuando al amigo le hablaron de la ejecución de 10 millones de quetzales, estaba muy emocionado. Tan emocionado que cuando llegó, no sabía ni qué iba a hacer, no sabía ni qué iba a plantear. Solo sabía que eran 10 millones de quetzales y que podía obtener una buena cuota de honorarios. Y entonces se iba tan contento que fue con su esposa, él le invitó a cenar, casi siempre comía en su casa frijolitos y huevitos, y ese día le invitó a un restaurante caro. Además de eso, le ofreció a la esposa para que el día siguiente fuera a buscar una casa, ya no iban a alquilar, sino iban a comprar una casa en propiedad, un townhouse, de esa época muy, muy de moda, y además de eso que se compraron su carro. Va a tener derecho a comprar un automóvil japonés. 0 kilómetros, no usadito. Porque él ya estaba haciendo chinchilete con el negocio, él ya estaba vendiendo el venado y aún no lo había casado. Pero pensemos y veamos qué era lo que él tenía. A él le presentaron una escritura pública que contenía una obligación de pagar 10 millones de quetzales. ¿Tenía el título de ejecución? Sí. Ustedes van a ver en el transcurso de estas exposiciones que vamos a dar el jueves y la semana siguiente, que el testimonio de una escritura pública es un título de ejecución. Entonces él contaba con un título de ejecución. Contaba con ese documento que la ley establece que es de ejecución. Ese documento contenía una obligación de pagar 10 millones de quetzales y era exigible porque había vencido. Entonces él contaba ya con un título de ejecución. Por consiguiente, pues era nada más de plantear ahora la acción ejecutiva. La acción ejecutiva, como ustedes van a ver también en el transcurso de esa explicación, son distintos procedimientos que se van a promover dependiendo de qué título uno presente y dependiendo de qué obligación contenga el título. Por ejemplo, la ley en el artículo 294 dice qué títulos se ejecutan en la vía de premio y en el 327 dice qué títulos se ejecutan en juicio ejecutivo. Entonces, hay 2 clases de acción
cuando se trata de dinero, la vía de premio y el juicio ejecutivo. Entonces, yo voy a promover una acción vía de premio si el título es uno de los que regula el 294. Y voy a plantear una acción en juicio ejecutivo si es uno de los títulos que se plantean en el 327. Pero además de eso, el título puede contener obligación de dar dinero, pero puede tener la obligación de dar una computadora o un automóvil, o la obligación de hacer una obra de arte, o la obligación de no revelar un secreto. Entonces, cuando esa obligación que contiene el título no es dineraria, entonces yo ya no hablo de vía de premio en el juicio ejecutivo, sino de ejecuciones especiales de dar, hacer y no hacer. Entonces, van a tener ustedes bien presentes, dependiendo del título, así va a ser la acción ejecutiva. Si el título es este, mi vía es esta. Pero si el título es este y la obligación que contiene eso, esta otra, puede ser otra vía de ejecución. Que ustedes van a aprender, por supuesto, y que voy a explicar. Y por último, lo más importante. El amigo ya sabía que el documento que tenía podía plantearlo en juicio ejecutivo porque era el testimonio de una escritura. Entonces, al día siguiente habló con el cliente y le dijo, mire, ya vi el documento, ya lo revisé, es un título que se puede ejecutar en juicio ejecutivo, entonces vamos a presentar la demanda y únicamente le pido que me diga qué bienes le podemos embargar al señor. Si tendrá algún subedificio que cueste 10 millones de quetzales, alguna finca que valga más de 10 millones de quetzales, cuentas en el banco que valgan más de 10 millones de quetzales, a lo que su cliente le dijo, el señor está arruinado. El señor no tiene ni dónde vivir, perdió su casa, perdió su carro, perdió a su familia, no tiene nada. Entonces sucede que mi amigo, pues ya no pudo devolver la cena, pero sí él tuvo que decir a su esposa que ya no fuera a buscar un townhouse, y ya no fuera a comprar un automóvil, porque el proceso se le vino abajo. Si nosotros no tenemos cómo satisfacer los 10 millones a través de un patrimonio del deudor, no tenemos cómo hacer cumplir la obligación. Porque la única manera de hacer cumplir una obligación que se adeuda es logrando embargar un patrimonio del deudor. Vamos a ver en el transcurso de toda esta explicación que, por ejemplo, si a mí me den 10 millones de quetzales y embargamos edificios que valen 20 millones de quetzales, pues enhorabuena, los rematamos y sacamos 20 millones y 10 le van a dar a mi cliente y los otros 10 le van a quedar a ellos, pero logramos con esos edificios pagar. Pero si la obligación es de 50 quetzales, pero la persona no trabaja, no tiene nada, no tenemos forma de cobrarle. Entonces, el patrimonio ejecutable es un elemento importante. Por eso es que nosotros, antes de plantear una ejecución, tenemos que ver qué patrimonio le podemos embargar al deudor. Su salario, sus cuentas de bancos, su automóvil, su finquita, su terrenito, su casita, su crédito. Eso tenemos que determinarlo, investigarlo nosotros para embargarlo. Si no tenemos esos bienes, nuestra ejecución de verte no tiene la mayor posibilidad de obtener una resolución favorable. Porque al final de cuentas no podemos rematar nada y si no podemos rematar nada, no podemos obtener nada. Y ese patrimonio ejecutable, ese terreno para pagar 10 millones de quetzales, puede servir también para cubrir los daños y perjuicios por no dar un vehículo que se desapareció, o por no hacer una obra de arte que no quiso hacer el pintor, o por haber revelado un secreto que no tuvo que haberse revelado. Se compensa. Entonces, siempre, en cualquier ejecución, sea ejecución de vía de premio, juicio ejecutivo o ejecuciones especiales, hay un elemento fundamental que se llama patrimonio ejecutable. Entonces, ¿cuáles son los 3 elementos importantes del juicio ejecutivo? Bueno, 1, un título ejecutivo. 2, la acción respectiva ejecutiva. Y 3, un patrimonio ejecutable. Eddie, por favor. Yo tenía una duda con un caso. Por ejemplo, si nosotros le quisiésemos embargar el salario a un cliente, bueno, a un deudor en este caso, y ese deudor es despedido, pero sí le van a dar una indemnización, nosotros podríamos pedir que se le embargue parte de esa indemnización para satisfacer la deuda. Sí, por supuesto. Sí, hay aspectos que no son embargables, por ejemplo, las pensiones, pero la indemnización se le puede pedir y que pague la parte y que le entreguen lo demás, por supuesto. Ok, muchas gracias. ¿Y cómo se solicita? Igual presentando. Mire, pues hay dos mecanismos para solicitar un embargo. Previamente al juicio ejecutivo, que se llama medidas cautelares, ¿sí? Yo planteo un proceso cautelar de embargo y le pido el embargo al juez antes de plantear el juicio ejecutivo. O
que es lo normal, con el juicio ejecutivo. Al plantear la ejecución, yo pido medidas cautelares y el juez me decreta medidas cautelares, se embarga la indemnización, y cuando le van a requerir de pago, también vuelven a embargar la indemnización. El primer embargo es un embargo temporal, el segundo embargo, el que se hace en el requerimiento, es un embargo definitivo. Entonces, hay distintas maneras de pedir un embargo. Si usted le hace previamente, tiene que cumplir con una garantía, se recuerda, del 10 al 20%. Si lo hace con el juicio ejecutivo, no tiene que cumplir con nada. Entonces, lo ideal es que cuando usted vaya a plantear una demanda contra alguien, plantee la demanda y pida ahí el embargo del salario, el embargo de la indemnización, el embargo de las cuentas, el embargo de lo que tenga, y el juez lo va a decretar previamente a que le vayan a notificar y le vayan a requerir de pago. Cuando le van a notificar y a requerir de pago, vuelven a embargar nuevamente esos mismos bienes. Ese embargo se llama definitivo, que es necesario y es fundamental para que con eso que se haya embargado se pueda hacer pago al acreedor, si es dinero en efectivo, o se procede al remate si son bienes. Ok, muchas gracias. Vale. Ok. Vamos a analizar dos clases de ejecuciones. La realidad es que vamos a hablar solo de una. Fíjese que el Código Procesal Civil y Mercantil hablaba de ejecuciones singulares y ejecuciones colectivas, pero las ejecuciones colectivas ya salieron a partir del año 2022 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese capítulo de ejecuciones colectivas, si ustedes lo tienen en sus manos, el documento físico, póngalo como derogado. Todas las ejecuciones colectivas están derogadas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y eso voy a explicar en un momento por qué. Y vamos a hablar más que todo de ejecuciones singulares. La ejecución singular se caracteriza porque se promueve ante el incumplimiento de una obligación, contener un título de ejecución, como hemos dicho, pero solo afecta parte del patrimonio del deudor. O sea, cuando ustedes promueven lo que me estaban preguntando en un momento, ustedes promueven una ejecución, pues embargan la indemnización, o embargan un carro, o embargan una casa, o embargan las tres cosas, casa, carro y indemnización, no importa, porque al final de cuentas ustedes quieren es que les paguen. Pero, por ejemplo, ustedes no embargan las deudas, ustedes no embargan las obligaciones, ustedes no embargan los derechos. ¿Por qué razón? O mejor dicho, ¿y qué significa eso? El patrimonio de una persona está constituido en bienes, en cargas, obligaciones y derechos. Entonces, en una obligación singular, solo se afecta parte del patrimonio del deudor, que son los bienes, normalmente. Y en una ejecución colectiva, se afecta la totalidad del patrimonio, porque en una ejecución colectiva se instituye a un órgano que se encarga de administrar el patrimonio del fallido, del deudor. Esta ejecución colectiva es lo que antes llevaba a la gente a la quiebra. O sea, se buscaba que la gente terminaba en quiebra porque no tenía quien pagarle, debía tantas cosas. Eso ha desaparecido de nuestro código. Esta acción colectiva ya no la vamos a ver en el Código Procesal ni la vamos a analizar en este semestre. Pero yo hago una explicación muy rápida para que entiendan la diferencia. ¿Qué ejecuciones singulares vamos a ver? Pues vamos a hablar de la vía de apremio, del juicio ejecutivo, de las ejecuciones especiales y las ejecuciones de sentencias nacionales y extranjeras. Estas ejecuciones especiales, a su vez, se dividen en ejecución especial de dar, ejecución especial de hacer, ejecución especial por quebrantamiento de la obligación de no hacer y la ejecución especial de escriturar. Eso es lo que vamos a estar viendo nosotros. En relación a las ejecuciones colectivas, que no las vamos a ver, hay concursos voluntarios y concursos necesarios de acreedores, pero eso está regulado en la ley de insolvencia, que es el decreto 8-2022 del Congreso de la República. Ya el Código Procesal Civil ya no regula estas ejecuciones colectivas, por ende, ese capítulo de ejecuciones colectivas, ustedes tienen que darlo como derogado, porque todo esto está regulado en la ley de insolvencia, que busca a las personas recuperarlas de una posible quiebra. La palabra quiebra desapareció con esta ley de insolvencias. Las personas ya no llegan a la quiebra, sino se busca la manera, a través de un concurso voluntario, un concurso necesario, rehabilitarlo, y que si es insolvente, al final se le pueda administrar sus bienes y todo su patrimonio para que pueda cumplir con sus obligaciones. Bueno, esto es una parte introductoria de las ejecuciones. Tengamos que tener presentes, amigas y amigos, que la ejecución debe estar basada en un título, que ese título debe estar establecido en la ley como tal, que el título debe contener una obligación de dar, hacer o no hacer, que la obligación debe ser exigible, y si se dan todos esos supuestos, pues entonces nosotros podemos promover una ejecución. A partir del otro jueves, este jueves, yo ya voy a hablar de juicios de ejecución en la vía de apremio. De una vez voy a adelantar, lamentablemente voy a tener que retirarme un poquito temprano por una elección
en la que vamos a participar en el Instituto de Derecho Notarial, y la elección tengo que trasladarme de donde esté hacia el lugar, y entonces voy a salir unos minutos antes de la hora programada. Vamos a tratar de abordar lo demás, pero para que ustedes, pues, de una vez de la justificación de que mi clase no va a durar mucho el próximo jueves por ese compromiso que me surge y que no me da tiempo llegar al lugar desde donde voy a estar hacia el centro de votación. Pero vamos a tratar de abordar ya temas de la vía de apremio. Esa vía de apremio es como el prototipo del proceso de ejecución, así como el ordinario es el prototipo del juicio de conocimiento. La vía de apremio es el que sirve de base para los procesos de ejecución singular, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales, dar, hacer o no hacer. Aquí se lo voy a estar explicando yo. Voy a estar hablándoles cuáles son los títulos de ejecución que regula el Código Procesal Civil, tanto para la vía de apremio como para el juicio ejecutivo. Les voy a hablar de las excepciones en el juicio ejecutivo, de la oposición en el juicio ejecutivo. Van a saber ustedes que en un juicio ejecutivo ya no hay contestación de demanda negativa afirmativa. Aquí no existe eso. Aquí se opone uno a la ejecución o plantea excepciones. Van a saber ustedes que no hay excepciones previas y perentorias, solo se llaman excepciones. En algún caso son las mismas, o pueden ser las mismas y otras, y en otro caso, pues son otras muy particulares, pero todo eso lo vamos a estar explicando en nuestra próxima sesión de clase. Así que les dejo el uso de la palabra para cualquier duda o inquietud que tengan en este momento, pues resolver. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir una vez más los supuestos del proceso de ejecución? ¿Los supuestos de? ¿Perdón? De este proceso de ejecución. Los elementos. Sí, licenciado, perdón. Bueno, mire, el proceso de ejecución tiene 3 elementos importantes. Primero, tiene que existir un título de ejecución, y eso vamos a hablar de qué es. Normalmente es un documento que la ley reconoce como título y que contiene una obligación. Luego, una acción ejecutiva. Dependiendo del título, dependiendo de la obligación que tiene, así será la acción ejecutiva que hay que promover. Acabo de hablar que hay vía de premio, hay juicio ejecutivo, hay ejecución especial de dar, ejecución especial de hacer, ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Entonces, ¿por qué hay distintas clases de ejecución? Porque los títulos contienen distintas clases de obligaciones. Entonces, dependiendo qué título es y dependiendo qué obligación contiene, vamos a promover una vía de premio, un juicio ejecutivo, una ejecución especial de dar, de hacer o de no hacer. Y el tercer elemento importantísimo es el patrimonio ejecutable. Si no tenemos patrimonio ejecutable, no podemos hacer cumplir forzosamente una obligación, ya sea dar dinero, ya sea dar un carro, porque si yo me comprometo a dar un carro y el carro no lo doy y lo desaparezco, ¿cómo se compensa ese carro? Con dinero. Hay que embargarle bienes al deudor y rematarle bienes para con dinero compensar la entrega del vehículo. ¿Cómo compenso a alguien que me ofreció hacer una pintura y no la hizo? Con dinero. Y ese dinero tiene que estar en patrimonio ejecutable. Entonces, el patrimonio ejecutable es el tercer elemento importante de la ejecución, sin el cual, lógicamente, no podríamos hacer cumplir la obligación, valga la redundancia, incumplida. Gracias, licenciado, muy amable. A usted, Betsy, por favor. Buenas tardes, licenciado. Tengo una pregunta. Cuando hablamos de la ejecución de vía de apremio y el juicio ejecutivo, no sé si lo estoy diciendo correctamente, estamos hablando de obligaciones de pagar dinero. Dinero. Dinero, ambos. Así es. Cuando el título contenga obligación de pagar dinero, va a ser o vía de premio o juicio ejecutivo. ¿Y de qué depende? Si el título que contiene obligación de dinero está en el 294, es vía de premio. Si el título que contiene obligación de pagar dinero está en el 327, es juicio ejecutivo. Ahora, si el título, que normalmente es el 327, contiene una obligación de dar un vehículo, es una ejecución especial de dar. La del título contiene una obligación de hacer algo, una ejecución especial de hacer. Y si el título contiene una obligación de no hacer y se hizo, una ejecución especial por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Eso me confundía. Y también que el título ejecutivo contiene la obligación, debe ser exigible y debe ser de plazo vencido. No sé si es correcto. En el caso del dinero debe ser líquido, significa que usted tiene que estar cuantificado. Yo no puedo decir, y el señor se reconoce a pagar dinero, nada más, porque así no diría. O se reconoce a pagar algunas fichas, o como dice mi buen amigo, se reconoce a pagar unas varas. No, tenemos que decir, y se reconoce a pagar 100,000 quetzales. 100,000, 50,000, 1,000,000, eso es liquidez. Eso significa que está representado en cifras y que puede determinarse. Eso es liquidez. Y además, exigibilidad.
quiere decir que esos 100,000 quetzales ya tuvieron que haberse pagados. No, ya se cumplió el plazo, si fuera por plazo, o ya se cumplió la condición, si fuera una condición. Ah, ok, muchísimas gracias. A Claro, usted, gracias, Betsy. licenciado. A usted, Betsy. Bueno, ¿alguien más? Sí, Amilza, por favor. Discúlpele, yo únicamente era por un problema que tuve conforme a la nota. Ajá. Es que fíjese que yo no aparezco en el listado, me di cuenta. Entonces Ya. no tengo nota. Fui a verificar, ¿verdad? Ahí a control. Y me dijeron que yo aparecía asignada en otra sección, tuve un problema. Ya. Pero yo me hice el examen con usted. Entonces les dije que me ayude, que podía hacer, ¿verdad? Y decidí quedarme aquí en la sección donde estoy con usted, entonces solo que hablara con usted. Y me cambiaron a la sección, a esta, ¿verdad? ¿Usted ya revisó el acta? Ahora ya está ahí. En la asignación. No, en el acta oficial. Usted ya aparece en el acta oficial. No he revisado. Pero... bueno, tiene que ver que esté ahí. Porque yo no Ah. puedo incorporar ningún nombre en el acta. A mí me aparece el acta y lo único que yo hago es introducir notas. Entonces, si usted no aparece en esa nota, ¿de qué es que sección es la G, verdad? Sí. Ok, a ver, mire, pues, actualmente un examen tengo que no aparece. Amilza Valeria Colindres. Sí. Sí. Aquí lo tengo. Ah. Pero tiene que aparecer en el cuadro. Y para que aparezca en el cuadro, yo luego ya si usted aparece, solo me avisa, me pone un mensajito, me manda un correo y yo le introduzco y la reviso y si ya está ahí la pongo. Ah, muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Disculpe. Gracias, licenciado. Entonces voy a hacer... Ahí me avisa, me cuenta. Tengan feliz tarde entonces. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Gracias. Gracias, licenciado. Licenciado. Licenciado, gracias.